Hola, yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a sacarle las tripas al montaje que los seguidores, empleados y aliados del expresidente Álvaro Uribe Vélez han estado haciendo para intentar convencernos, por un lado, de que el histórico juicio que lo tiene sentado en la silla de los acusados, aunque él corra cada rato, es un montaje, y por el otro, que pese a la gravedad de su situación, su credibilidad y su liderazgo se mantienen intactos. Y vamos a hacer este ejercicio por varias razones. Por un lado, como volvieron a suspender el juicio y nos va a tocar esperar a que lo vuelvan a reanudar con alguna otra maniobra legal porque esto ya se nos va a volver costumbre este año con este juicio, pues creo que es importante que aprovechemos este tiempo de pausa para ponernos al día y aprender cositas. Dos, porque creo que en un país de entrampamientos, Pegasus, maletas llenas de dólares, de relojes con cámaras, de hackers y de llamadas interceptadas que terminan siendo publicadas por periodistas de calidad, es fundamental aprender a identificar los nudos de este tipo de mañas para convertirnos en esa persona que tiene argumentos sólidos para desbaratar esos debates eternos que se arman con los familiares y amigos cada vez que un entrampamiento se vuelve viral. Esto viene a ser un servicio social, porque si la derecha rancia que ama a Uribe es capaz de intentar vendernos la idea de que se puede crear un montaje con una investigación que lleva 13 años esperando a convertirse en juicio, con un testigo estrella que ha sobrevivido 2 intentos de asesinato y que pese a estar enfrentándose a uno de los tipos más peligrosos del país, ha sido consistente con su testimonio durante 13 años, es porque esta gente está convencida, uno, de que somos idiotas, idea que hay que revertir, y dos, están convencidos de que ellos tienen mucha capacidad de hacer muy buenos montajes. Así que, si uno esculca el montaje que hacen ellos, pues algo tiene que aprender. Y tres, porque aunque yo venía escuchando un día sí, un día no las audiencias del juicio, y venía mirando de lejos las maromas del cuento chimbo del montaje, el lunes pasado escuché algo que casi me hace escupir el café de la mañana. Pero mire, lo de Mancuso, ¿cómo le salió a la fiscalía? Julio, se podría decir que en parte bien, porque Mancuso hizo unas aseveraciones muy delicadas. Él dijo que los crímenes cometidos por las AUC ocurrieron con la anuencia del Estado y ratificó que fue en el gobierno de la Seguridad Democrática e hizo énfasis en que era el periodo del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez. Yo le entiendo la gravedad de lo que usted anota, pero ¿eso qué tiene que ver con el juicio? Pues Que al presidente de Uribe lo están acusando de comprar testigos. Y lo que es importante del testimonio de él es que corrobore que esa comisión técnica sí estuvo en la cárcel en la que también se encontraba Juan Carlos el Tuzo Sierra. Él ratificó que sí, que esa comisión estuvo allí. Le repito, es que aquí el tema es Monsalve, Caliche y la manipulación de testigos. ¿Ahí dónde entra Mancuso? Pues ahí se derivan varias cosas, porque mientras Mancuso sostiene que Uribe tendría o que tuvo relación con los crímenes de los paramilitares, el Tuzo Sierra sí dijo el viernes que fue Cepeda y que fue Piedad Córdoba que le habían ofrecido un asilo para hablar en contra de Uribe. O sea, es que es un poco trágico. Mientras a la periodista se le enreda la pita intentando poner en línea recta los acontecimientos, su jefe, Julio Sánchez Cristo, básicamente se hace el huevón preguntando insistentemente algo cuya respuesta él ya conoce, y es que el testimonio de Mancuso y particularmente lo que respondió en esa audiencia viene perfectamente a cuento porque estamos ante un caso que, si bien es solo por manipulación de testigos, es un caso que solo tiene sentido cuando uno entiende quiénes eran esos testigos, qué relación tenían con el acusado, por qué el acusado querría manipularlos, cuál es el interés de ese acusado en manipularlos. Es decir, cuando se logra demostrar que los testigos eran ex paramilitares, que su relación con el acusado es la de co-creadores del paramilitarismo y que el interés y la decisión de manipularlos tiene que ver con la intención de ocultar esa relación, es que se entiende todo el juicio. ¿Así o con más plastilina, Julito? Y claro, ustedes dirán, ay no, es que Mancuso no dijo nada nuevo, pero es que lo está diciendo en medio del juicio, en donde todo lo que él está diciendo trae consecuencias penales. Y claro, que uno diga eso de despistado, de ciudadano despistado, vaya y pase, pero que lo diga un ser humano como Julito, que tiene 66 años, 47 de los cuales ha vivido dedicado al periodismo, y dentro de los cuales 30 años coinciden con el nacimiento, fortalecimiento y desmovilización de los paramilitares en Colombia. Eso sí no puede ser. Eso sí no puede ser porque el Pingo es periodista y porque el Pingo tiene mucha voz. Y además porque la cosa no se quedó ahí, la cosa empeoró. Es que entiendo su planteamiento, Julio, y mire que a mí me ha llamado la atención una cosa del juicio, y es que la Fiscalía ha presentado varios de sus testigos
y yo creo que no le ha ido muy bien. Pues que uno escuche contundentemente que realmente acusan a Álvaro Uribe de ser el que manipuló y ordenó los sobornos. Yo, honestamente, a esos testigos que han desfilado por ahí, no les he oído nada contundente, y más bien lo contrario. En el contrainterrogatorio, en la defensa, es el mismo expresidente y sus abogados quienes han logrado controvertir eficazmente a esos testigos. Mejor dicho, la estrategia de la fiscalía, a mi juicio, no ha sido... Pero es que... El genio de Juan Diego Alvira, yo no sé, yo podría apostar que no he visto ninguna de las audiencias, porque claramente lo que dijo deja ver una ignorancia total sobre cómo viene desarrollándose el juicio. Pero entonces ahí entra a cuadro Félix de Bedut. ¿Y qué pasa? Pero es que, Juan Diego, ahí sí hay que decir que ese juicio es muy complejo. Y uno no puede quedarse con simplemente una impresión de algo de pasada, porque en todo eso hay una elaboración del testimonio. O sea, es un juicio muy complejo por todo lo que se ha dicho, y solo las personas que se meten de cabeza ahí saben por qué la fiscalía va por un camino, porque esto apenas está en los pasos iniciales. Pero esperaba uno que sacar fueran más conclusiones. contundentes, Félix. Juan Diego Alvira cree que estaba jugando un partido de fútbol, ¿no? Esperaba que fueran más contundentes. Yo no sé si ustedes vieron el juicio de Amber Heard y Johnny Depp, yo lo hice. Cuando uno escucha una audiencia durante horas, entiende hacia dónde va la estrategia de cada una de las partes, tanto de la fiscalía como de los abogados en la defensa. Y claro, aquí el único ser sensato es Félix de Bedut, que aclara lo que yo diría que es obvio, ¿no? Que un juicio es una cosa muy compleja y que este juicio en particular es bien complejo. Entra a cuadro para decir lo único sensato y qué sucede. Feliz, hacer un marco histórico del origen del problema. Hace parte de las cosas, sí, y todavía faltan muchas cosas, y después todo eso se confronta con documentos. Bueno, que es donde se haga la presentación. Entonces, permítame ir, Alberto, algo de fondo. Daniel Samper Ospina plantea el texto del tarjetón de la consulta. ¿Cómo no? Nótese cómo el huevón de Julio se pasa por la raja la observación de Félix de Bedut y aterriza en las huevonadas que otro huevón escribió sobre la consulta popular para burlarse de ella. Es que esto es increíble. O sea, Julio desvirtúa todo lo que la periodista lamentablemente no supo sostener bien, lo desvirtúa, tiene el apoyo de Juan Diego Alvira, y cuando Félix de Bedut contrasta el asunto, el man se pasa por la raja la conversación y aterriza en las huevonadas de Daniel Samper Ospina. Y como yo no creo que Julito sea un huevón, aunque le esté diciendo huevón, como tampoco creo que sea un huevón el payaso del circo que se puso a escribir bobadas sobre la consulta, ahí yo me pregunté, ¿estará haciendo la W parte activa del montaje para crear la narrativa de que el juicio contra Uribe es montaje? Y de paso, ¿es parte activa de esta narrativa de insistir en que el escarnio público no le está haciendo el menor daño al liderazgo del líder del Centro Democrático? Muy rápidamente me respondí que sí, porque pues no sé, blanco es gallina, lo pone, frito se come, me pareció. Pero para tener más elementos de juicio y para poder hacer una píldora, me puse a revisar cómo es que se está haciendo ese montaje y me encontré con varias cositas bien interesantes que Songo Sorongo me fueron revelando, algo así como un breve tutorial para montar un montaje de rancia derecha colombiana, y al mismo tiempo me mostraron algunos elementos claves de las audiencias que hasta hoy jueves que estoy grabando esto van en 17 audiencias y que sirven para sacar de la confusión al pobre Julito, pero sobre todo para no permitir que Julito y la defensa del expresidente nos confundan. Porque es que otra de las razones por las que casi escupo el café es que eso que dijo Julito es justo lo que está diciendo todo el tiempo la defensa de Uribe. Es la objeción favorita de Uribe. Para la muestra, este botón de la audiencia del lunes con Salvatore Mancuso. Había salido públicamente, incluso en algún momento, a decir que con nosotros habían extraditado la verdad. Precisamente el estado de nuestras declaraciones en Justicia y Paz vinculaba la responsabilidad del Estado colombiano, de funcionarios del gobierno. Señoría, señor defensor. Sí, señoría, procedo a sustentar mi objeción. El relato del señor Mancuso excede por completo el objeto del presente proceso, y por esta razón yo solicito desde ya que nos circunscribamos a los hechos referentes a la acusación y al objeto de prueba contemplado en su decisión, señoría. Claramente, si nosotros entramos a un debate que exceda ese objeto del debate, violentamos las garantías constitucionales que imponen un derecho superior frente a la defensa de privilegiar el proceso penal en el sentido de guardar una correlación entre la acusación, las pruebas practicadas en juicio y el motivo del debate, señoría.
María. La acusación de la señora fiscal fue concreta. Perdón, doctor, yo no creo que sea tan extensa su objeción. Es buenísimo. La juez dice como marica está demorándose mucho en explicar una objeción que no tiene sentido y no le vale la objeción. Pero nótese que es la misma objeción que está expresando Julito en su conversación con la periodista. Y no es la primera vez que la defensa hace eso. De hecho, la defensa se la pasa en esas todo el tiempo diciendo ay, no, es que esto no tiene nada que ver con el juicio, es que no tenemos que entender el paramilitarismo, es que no tenemos que hablar de Uribe y de la finca, bla, bla, bla. Y bueno, que la defensa lo use es una cosa, pero que un medio de comunicación de la relevancia de la W esté diciendo eso, no lo sé, Rick, me preocupa. Y como no me quería quedar con esa preocupación entre pecho y espalda, pues me puse a esculcar un poquito más para dimensionar cómo está funcionando esto del montaje para hacernos creer que el juicio contra Uribe es un montaje, y me encontré con un artículo muy interesante que me va a servir de columna vertebral para sacar como el tutorial de los infaltables para un buen montaje de derecha rancia. Pero antes, si les gusta este contenido, si les gusta lo que están viendo y quieren apoyar el canal, acuérdense de suscribirse y activar la campanita. Y si quieren ayudarme todavía más, busquen el botón que dice gracias aquí abajo y elijan la donación que quieren dar para que el canal funcione cada vez mejor. Ahora sí, sigamos con el video. ¿Qué artículo va a ser? Va a ser un artículo que publicó La Silla Vacía el 17 de marzo. La estrategia de defensa de Uribe va ganando el juicio ante la opinión de Twitter. Polémico y engañoso titular que aparentemente está sustentado en el desarrollo del texto que voy a objetar al tiempo que lo uso para sacar en limpio los infaltables para crear un montaje de rancia derecha colombiana. Infaltable número 1. Aunque estés en el sillón de los acusados, muéstrate poderoso pase lo que pase y da la cara para demostrar que no tienes miedo. Este titular es mío, pero ahora viene el texto de La Silla Vacía, abro comillas. Álvaro Uribe y su defensa, en la transmisión de las audiencias, ocupan 2/3 de la pantalla en el juicio del siglo en Colombia. El expresidente ahora siempre tiene la cámara prendida. El juzgado, con la fiscal y las víctimas acreditadas, se ven pequeños frente a la cara enorme de Jaime Granados, el abogado de Uribe. Esa imagen describe la manera en que el juicio por manipulación de testigos está impactando en la opinión hasta ahora, de acuerdo a un análisis realizado por La Silla Vacía de 33.000 trinos publicados entre el 10 de febrero y el 11 de marzo sobre el caso judicial del expresidente. Todo apunta a que los delitos prescribirán antes de que haya un veredicto final. Por eso, por ahora, el veredicto real lo dejará la imagen que la gente se haga de un procedimiento televisado que durará meses. Si la tendencia continúa, el juicio que pretendía hundir a Uribe, ojo a esto, el juicio que pretendía hundir a Uribe como el primer expresidente condenado penalmente podría terminar reivindicándolo y a su partido meses antes de las elecciones de presidencia y Congreso del 2026. Polémicas y temerarias afirmaciones, me parece, porque supuestamente ellos van a argumentar más adelante, pero yo voy a demostrar que realmente no las argumentan y que me dan pie para cuestionar a La Silla Vacía y aportar al tutorial mi primer infaltable, que vendría a ser el infaltable número 2. Búscate aliados en medios de comunicación que centren la atención de la gente en la idea de que estás dando la cara y en la idea de que te estás mostrando poderoso pase lo que pase, dejando por fuera las evidencias de que ni estás dando la cara pase lo que pase, ni te estás mostrando poderoso y tranquilo pase lo que pase. ¿Por qué digo esto? Pues porque si bien el equipo acusador siempre se ve pequeño, es verdad, porque el plano del equipo acusador es un plano abierto, el tamaño de los recuadros en las audiencias está cambiando todo el tiempo y muchas veces los testigos están iguales de grandes que los abogados de Uribe o iguales de grandes que el mismísimo Uribe, pero además muchas veces uno ve en el recuadro de Uribe que Uribe está siendo súper torpe para ubicarse manejando la cámara y el micrófono. Puede ver también que a veces empieza a prender y apagar la cámara como dando indicaciones, como dirigiendo él mismo a sus abogados y pues realmente no se ve como un tipo tranquilo, es decir, en el recuadro de Uribe, sea grande o sea chiquito que esté el man, uno puede ver a un Uribe de mano floja y corazón alterado. Un tipo que sabe que la degradación de su liderazgo es inminente. Solo digo. Pero claro, si ustedes no han visto al menos 2 o 3 audiencias para tener un comparativo, fácilmente le van a creer a La Silla Vacía lo que está diciendo o fácilmente me van a creer a mí. Por eso voy a traer a colación un momentico de la audiencia de hoy jueves que estoy grabando. Una audiencia que fue muy interesante porque estaba dejando a Uribe muy pero muy mal parado. Y esa audiencia fue interrumpida al mediodía cuando apareció el anuncio de que se suspendía el juicio.
Entonces aprovechemos ese parón para revisar qué fue lo que se dijo hoy en la audiencia y para demostrar que la silla vacía, no voy a decir que miente, digamos que no muestra toda la verdad. Si no confían en mí, que creo que hacen bien, no hay por qué hacerlo, pueden ir a buscar la audiencia de hoy que quedó colgada en la página de Vorágine, en la página de Cuestión Pública, en el canal de Daniel Coronel, en todas partes pueden ir a ver qué fue lo que se dijo hoy, pero yo les voy a hacer un resumencito. La persona que declaró hoy fue Fabián Rojas, un hombre que fue asesor de Uribe en la unidad de trabajo legislativo de Uribe cuando Uribe fue senador por el Centro Democrático en el 2019. Este personaje, Fabián Rojas, es el testigo número 17 de la Fiscalía porque, como parte de su trabajo con Uribe, Uribe le encargó ir a verse con el director de la Picota, Rodrigo Ricaurte, y la abogada Ángela López, luego de que alguien abordara a Uribe en Pacho a decirle que necesitaba conversar con él. Esta parte de la audiencia les sugiero que la busquen. Es buenísima porque Fabián Rojas cuenta que cuando Uribe le dijo que había que ir a la Picota, él le dijo a Uribe que no fuera a esa reunión porque le parecía que podía ser peligroso. Y adivinen qué le dijo Uribe. Uribe le dijo, pues vaya usted. Y Fabián Rojas en la audiencia se muere de risa y dice, yo pensé, si le estoy diciendo que es peligroso que no vaya, ¿por qué carajos voy a ir yo si es peligroso? El caso es que el tipo termina yendo y esa reunión en la Picota termina siendo la génesis de cómo empezaron varios trámites para conseguir declaraciones de presos de Cómbita para favorecer a Uribe. Eso es en el 2019. Todo lo que dijo Fabián Rojas hoy en la audiencia fue buenísimo. Particularmente empezó a documentar paso a paso cómo fue que él empezó a acompañar a Diego Cadena, al abogánster, a conseguir esas declaraciones a favor de Uribe y cómo fue que él empezó a presentir que la cosa estaba rara porque las cartas como que estaban escritas de una manera extraña, le parecía que lo que estaba haciendo Diego Cadena no era del todo claro y también dijo muy claramente que él le contó eso a Álvaro Uribe Vélez. Y para justificar esto, por si les da pereza ir a buscar en la audiencia, voy a poner el pedacito que extrajo Cuestión Pública, medio alternativo, que a diferencia de Julito, sí entiende la relevancia de todo lo que está pasando. Y le digo, presidente, yo no entiendo, pasa esto con estas cartas, yo no entiendo por qué, o sea, ¿qué estaba pasando? Yo le manifesté como de pronto un poco fuerte el tema al expresidente, él no como comprendía lo que yo le decía como en el momento, yo le digo, pasa esto, de esos testimonios que se recogen, hay dos muy similares, no entiendo qué es lo que ocurre, por qué se recogen así, porque yo vuelvo y como hablo con Diego, él me dice, como doctor Fabián, no, es que es un tema de que esas personas les daba pena por su ortografía, por su caligrafía. Bueno, ya, no sé si vuelvo a tener otra comunicación con el presidente. El presidente llama a Diego, él, digamos, en ese ejercicio se solidariza conmigo y llama a Diego y le dice como, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando con los testimonios? ¿Por qué Fabián manifiesta que hay dos como idénticos? Muy, pero muy interesante. Eso corresponde a la parte penal de lo que pasó hoy, la parte seria, la parte gruesa, pero como nosotros estamos revisando es el tema de cómo está manipulando la percepción de las cosas la silla vacía, voy a utilizar otro pedazo de la audiencia de hoy para demostrarles cómo funciona esto de los recuadros y cómo se comporta Uribe en su recuadro y qué pasa cuando prende y apaga la cámara. Hoy estuvo muy interesante. En algún momento yo me encontraba en mi domicilio un sábado, y pues lo refiero el día porque era prácticamente el único espacio que tenía para estudiar para mis compromisos académicos, para el tema de la universidad, pero sin embargo ese día estaba también como adelantando un tema de un proyecto de ley. Y estando en ese ejercicio, si no estoy mal, yo hasta como que estoy en el teléfono con un familiar mío, no lo preciso, y me entra una llamada del expresidente. Y el expresidente me saluda, pero como que la llamada se cae, había como un problema de señal, me llama. Es larguito de ver esta audiencia porque este testigo se extiende un poco para contar las cosas, pero es importante escucharlo. Y me manifiesta, pues aquí sí, digamos, voy a hacer como referencia, pero no, pues de pronto años atrás tenía más precisión al respecto, pero él me dice como, encontrándome en Pacho, Cundinamarca, como en actividades políticas, fui abordado por una persona y esa persona manifestó como ciertas cosas y yo lo atendí a través de con mi jefe de seguridad presente, el coronel Rodríguez, y ya,
Ojo a las caras del abogado, del pool de abogados de Uribe. Este es como el más nerviosito, es divertido verlo. Y él me comenta que de esa circunstancia también le comenté a Diego Cadena. Y así lo hice, no sé en qué momento preciso lo hice, le comenté a Diego y le dije que el presidente, estando en Pacho, Cundinamarca, es abortado por una persona y que esa persona le manifiesta unas cosas y como que estar como al tanto de esa situación. Bueno, refiere usted de esa comunicación. ¿Recuerda cuándo fue esa comunicación? Uribe apaga la cámara y ojo a cómo reacciona el abogado cuando apagan la cámara Uribe. ¿Cómo empieza a mirar? El presidente le dijo que se había encontrado con una persona. ¿Recuerda el nombre de esa persona? Objeción, su señoría. Creo que está interrogatorio que... La maña, objeción. Que está aborda el objeto de la pertinencia de la prueba conforme al auto de prueba. Y adelantemos porque el abogado se echa una hora explicando que no es pertinente hablar de eso, que no es... El aspecto sigue sobre y Uribe vuelve. Lo que declararía el doctor Rojas a otro episodio fáctico, entonces consideraría que esta línea de interrogatorio pues es impertinente conforme al decreto de pruebas. No hay lugar a la objeción, máxime cuando el testigo, lo que la fiscalía le está preguntando es que en la llamada que al parecer le hizo el señor procesado, lo único que se le está preguntando es qué nombre, si recuerda, qué nombre le dio el señor procesado con la persona con la que al parecer se había encontrado en Pacho, Cundinamarca. Entonces, por favor, responda. En ese momento me refiere a una persona de apellido Mosquera. Uribe vuelve a apagar la cámara, ojo otra vez a la cara del abogado. Gracias, doctor Fabián. Como nos estamos refiriendo a la relación con Diego Cadena. Ya estamos hablando de Diego Cadena y veo al abogado, yo diría, leyendo cosas en WhatsApp, que no tiene nada de raro que él estuviera conversando probablemente con el doctor Álvaro Uribe Vélez, porque pues es una relación de defendido y de abogado. Pero lo que me llama la atención es que cada vez que Álvaro Uribe apaga la cámara y el abogado empieza como a pararle bolas, pasa lo siguiente. Objeción, su señoría. Nuevamente, y considero que se está abriendo la señora fiscal a partir de las respuestas del testigo a un tema que... Álvaro Uribe sale del cuadro, el abogado objeta, cuando el abogado objeta, Álvaro Uribe vuelve a cuadro. ¿Quién está objetando? ¿Quién está manejando el juicio? ¿Uribe o el abogado? Y bueno, más allá de eso, viendo este comportamiento de la audiencia de hoy, es muy interesante cómo lo que están logrando es que Fabián Rojas no avance, ¿no? De por sí don Fabián avanzaba despacio, pero no, lo que están haciendo es evitando que Fabián Rojas llegue cada vez más rápido a los temas coyunturales. ¿Y qué sucedió? Que a las 12 del día se suspendió el juicio porque llegó la noticia de que la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión temporal del juicio, ordenando a la jueza tramitar una recusación presentada por la defensa que ella había rechazado. Es muy interesante ver cómo las objeciones sirven para que los testimonios no avancen y cómo la decisión de la jueza de acelerar lo más posible que salgan testimonios es tan fundamental. Por eso es tan importante que ustedes no se pierdan las audiencias o al menos los resúmenes que muchos estamos haciendo para no perderle el paso a todo lo que está viendo la luz. Eso en cuanto a lo penal, pero frente al tema del tutorial para hacer montajes y cómo creo que la silla vacía estaba sesgada, creo que con este pequeño momento de la audiencia de hoy queda muy claro que ni Uribe da la cara todo el tiempo, ni se ve seguro y tranquilo todo el tiempo, ni confía plenamente en sus abogados, porque este personaje como que no suelta el control. O sea, es una suposición mía, lo tengo claro, pero estoy casi segura que cada vez que el man apagó la cámara fue para decirle al man que objetara y el man básicamente hizo caso. Hasta aquí mi demostración de este punto, su señoría. Pasemos entonces al infaltable número 3 para un buen montaje de derecha rancia. Más que tener un buen equipo de abogados, al que le vas a terminar diciendo qué hacer, asegúrate de tener un buen equipo de comunicaciones. Tomo del artículo de La Silla Vacía, abro comillas. El expresidente ha desplegado una estrategia propia de comunicación para multiplicar su versión en el juicio. Todos los días después de la audiencia hace su propio resumen y con sus apuntes le tira línea al equipo de comunicaciones del Centro Democrático, que es el primer círculo encargado de replicar el mensaje. Dice, este fue el desarrollo, este fue el desempeño, esto fue lo que se dijo, estas fueron las contradicciones. Esas mismas notas, que son producto del proceso penal,
Él mismo es quien instruye y ha mostrado cuál es el camino, explicó el representante Hernán Cadavid, una de las cabezas de esa estrategia de comunicación. Es decir, para las comunicaciones, como para las objeciones, Uribe da la orden. Control total. Luego, esos momentos y mensajes se envían con disciplina por un abanico grande de miembros del Centro Democrático. Algunos solo replican, otros hacen sus propias piezas de comunicación, se ponen de creativos, y otros, los más activos, tienen parte de su propio equipo de comunicaciones atento a las audiencias con las instrucciones de poner atención a detalles y hacer énfasis en lo que consideran vacíos de los testigos. Un ejemplo muy claro, dice Cadavid, fue cuando llevaron al llamado testigo estrella Juan Guillermo Monsalve al interrogatorio. El hombre dice no recordar en 33 ocasiones, cuando le preguntaron si conocía a Álvaro Uribe y contestó que no. Aquí yo tengo varias observaciones para hacer con respecto a lo que dice La Silla Vacía. Me parece que bien podrían reflexionar un poquito sobre las afirmaciones de ese texto. Reflexionar, por ejemplo, sobre el hecho de que en todos los juicios de todo el mundo, todos los testigos dicen 1000 veces no recuerdo, porque generalmente les están preguntando cosas que sucedieron hace mucho tiempo, y en este caso el decir no recuerdo tiene todavía más sentido porque es que llevamos 13 años en estas. Dicho esto, La Silla Vacía bien podría señalar que el representante Cadavid lo que está haciendo, más que una estrategia de comunicación, es una estrategia de manipulación y desinformación. Y aparte también podrían mencionar, pues, o preguntarse qué hace un representante que pagamos con nuestro dinero trabajando activamente en defender a un acusado y desinformarnos. Pero no, La Silla Vacía no hace nada de eso. Y bueno, aparte de esto, me parece muy divertido ver cómo los defensores de Uribe se pegan de esto de que los testigos dicen que nunca hablaron con Uribe, que nunca se tomaron con él un tinto, como si hiciera falta tomarse un tinto con Uribe para saber de él. Es decir, Fabián Rojas trabajaba en la UTL de Uribe, pero Uribe lo mandó a tener una reunión en La Picota. ¿Necesitaban las personas que estaban en La Picota ver a Uribe para saber que Fabián Rojas era el enviado de Uribe? ¿O para tener claro que estaban negociando con Uribe, interpuesta persona? Yo diría que no, pero en fin, la hipotenusa. Dicho esto, pasemos al infaltable número 4 para un buen montaje de derecha rancia. Asegúrate de tener un buen equipo de abogados en el que no vas a confiar y le vas a ordenar qué hacer. Asegúrate de tener una buena estrategia de comunicaciones que vas a controlar psicopáticamente, pero asegúrate además de tener un buen equipo de conspiraciones. Dice La Silla Vacía, abro comillas. También son replicadas teorías conspirativas sobre manipulaciones en el juicio. Un gesto de Monsalve cuando el guardia del IMPEC saca el celular fue presentado como un hecho sospechoso. Un papel que bota la fiscal en el asiento contiguo al del delegado de la Procuraduría, o videos que cuestionan que las víctimas hablen constantemente con la fiscalía cuando es normal que la fiscalía hable con las víctimas porque representa su posición. Aquí sí, La Silla Vacía hizo una aclaración, gracias Silla Vacía. Además, se definen hashtags como numeral yo creo en Uribe, numeral Uribe todos contigo o numeral no es un juicio, es montaje, que han sido tendencia durante la transmisión del juicio. Y aquí es donde yo aprovecho para volver al principio de esta píldora, porque es donde vamos a poder ver muy bien cómo es que Julito está al nivel del equipo de conspiraciones del Centro Democrático. Video hilo en X. Ojo a la música, por supuesto siempre son buenísimos con la música. Ojo a la gráfica. Y ojo a las afirmaciones. Mancuso confirma que fue él quien le propuso al Tuzo la reunión con Córdoba y Cepeda. Yo compartía dormitorio con Salvatore Mancuso y en un día me dijo, por aquí hay una comisión de Colombia, de la doctora Piedad Córdoba con el señor Iván Cepeda, que creo que para esa época no era congresista, y el doctor Rodrigo Lara. Ellos quieren hablar con usted. ¿Usted saldría a hablar con ellos? Y yo no tengo ningún problema. Déjeme, yo hablo con mi abogado y se coordina la visita. Así fue. Durante el transcurso de esa conversación que tuvimos, yo le dije a ellos que había una persona que era para ese momento mi compañero de celda, que era Juan Carlos el Tuzo Sierra, que me parecía importante que ellos pudiesen conversar con ellos, que yo iba a hablar con el Tuzo Sierra, con Juan Carlos, a ver si Juan estaba interesado en conversar con la comisión, y siendo así, pues les haría saber a través de mi abogado, el doctor Carlos Suárez. Y esa fue la situación que sucedió en la
Tarde, cuando regresé después de la reunión, hablé con Juan Carlos Sierra, me dijo que estaba interesado, que lo iba a consultar con su abogado y efectivamente me dijo que sí. Aquí aparece una respuesta muy bonita ante la pregunta de Julio de por qué es importante lo que está diciendo Mancuso y que tiene que ver eso con el juicio. Y es que, de entrada, si eso no fuera importante y no tuviera nada que ver con el juicio, ¿por qué el Centro Democrático se tomaría la molestia de sacar esos apartes de Mancuso para sacar un video en el que dice que el juicio es un montaje, ¿no? De entrada, ahí ya hay como una importancia que el Centro Democrático le está dando al tema y que Julio no ve raro. A mí me ofrecieron puntualmente que me conseguían asilo para mi familia en Suiza o en Francia. Quisiera que le precisara al despacho en relación con eso, si el asilo, de acuerdo con lo que le comentó el señor Sierra a usted directamente, si el asilo fue solicitado por el señor Sierra o fue ofrecido por la comisión, en particular por la senadora Piedad Córdoba. Con gusto, doctor Crespo. Fue un ofrecimiento humanitario de la senadora Piedad Córdoba. Lo otro importante aquí es el contexto, y es que entre el testimonio de Mancuso del lunes y el testimonio de Fabián Rojas de hoy jueves se arma muy claramente la cronología de este boroló. Por un lado, Fabián Rojas empieza a tener todo este proceso de recolectar testimonios a favor de Uribe con Diego Cadena en el 2019, pero por otro lado, lo que cuenta Mancuso es... Sí, conocí a la senadora Piedad Córdoba. La senadora Piedad Córdoba estuvo secuestrada por las autodefensas. Durante el secuestro conocí a la senadora Piedad Córdoba. Con posterioridad al secuestro y liberación de la senadora Piedad Córdoba, ¿volvió usted a tener contacto con ella? Sí, después que fuimos extraditados a los Estados Unidos, el 13 de mayo del año 2008. ¿Cuántas personas fueron extraditadas? Fuimos extraditados 13 miembros de la autodefensa. Macaco, que es Carlos Mario Jiménez, Don Berna, Jorge 40, Hernán Giraldo, un sobrino de Hernán Giraldo. Estuvo el Tuzo Sierra, que era un financiero de los bloques comandados por Don Berna, entre otros. ¿Por qué tuvo usted contacto con Piedad Córdoba después de que fueron extraditados? La senadora Piedad Córdoba, para ese momento, era integrante de la Comisión Accidental del Senado de la República para el seguimiento de la situación de los jefes de autodefensas extraditados. Y contacté a la senadora Piedad Córdoba porque con nuestra extradición básicamente se pretendía silenciarnos y callar o ocultar la responsabilidad que tenía el Estado en crímenes de guerra de responsabilidad del Estado. Esos crímenes fueron cometidos por nosotros en las autodefensas en connivencia con el Estado. Obviamente, si hablamos de crímenes de Estado, estamos hablando en el gobierno, en ese entonces, del gobierno de la Seguridad Democrática. Y fui enfático en expresarle a esa comisión que la política de seguridad democrática del presidente Uribe funcionó porque nosotros estuvimos detrás de ella. Y que cuando nos extraditaron a Estados Unidos, supuestamente había un acuerdo bilateral entre el gobierno de Colombia y los Estados Unidos para que nosotros pudiésemos seguir contando las verdades desde el sitio de extradición, cosa que no era cierto para ese momento. Así que esa es la razón por la que la senadora Piedad Córdoba nos visita, acompañada de el Movice, que era el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, porque lógicamente estamos hablando de crímenes de Estado cometidos por las autodefensas. Dígale a la audiencia por qué acudió a Piedad Córdoba. Piedad Córdoba era una mujer de convicciones claras, y cuando se le pedía que diera una lucha siempre observaba que las daba, no era vergonzante si la situación estaba violando derechos fundamentales. Para ese momento se estaban violando nuestros derechos fundamentales. Nuestros amigos del pasado se habían convertido en los enemigos del presente, y pues qué otra opción teníamos que buscar. Aquella mujer que fue víctima nuestra, que era de convicciones radicales, que no era vergonzante y que se atrevía a dar una pelea de esta, una lucha de esta. Dice usted entonces que existió la Comisión Accidental del Senado, de los que formaron parte miembros del MOVICE. ¿Qué personas fueron de este movimiento a esas comisiones que los visitaron en Estados Unidos? Bueno, de la comisión del Congreso de la República estuvo la doctora Piedad Córdoba y el doctor Rodrigo Lara. Y del MOVICE estuvo el doctor Iván Cepeda, el doctor Danilo Rueda y un doctor David Carreño. Gracias. Dígale a la audiencia si efectivamente se materializaron esas visitas de la Comisión Accidental del Senado. Se materializaron, es correcto, señora fiscal. Dígale a la audiencia si dentro de esas visitas una de ellas se relacionó con una persona que usted ya mencionó, Juan Carlos Sierra Ramírez. Sí, se relacionó con él. En algún momento, cuando me reúno con la
la comisión que viene de Colombia. Durante el transcurso de esa conversación que tuvimos, yo le dije a ellos que había una persona que era para ese momento mi compañero de celda, que era Juan Carlos el Tuzo Sierra, que me parecía importante que ellos pudiesen conversar con ellos, que yo iba a hablar con el Tuzo Sierra, con Juan Carlos, a ver si Juan estaba interesado en conversar con la comisión. Y siendo así, pues les haría saber a través de mi abogado, el doctor Carlos Suárez. Y esa fue la situación que sucedió. En la tarde, cuando regresé después de la reunión, hablé con Juan Carlos Sierra, me dijo que estaba interesado, que lo iba a consultar con su abogado, y efectivamente me dijo que sí, él quería reunirse con la comisión, y se reunió con la comisión. Gracias. Eso fue para el año 2009, creo que todavía era invierno. ¿Por qué le parecía a usted importante, según su respuesta, que esta comisión accidental se reuniera con Juan Carlos Sierra? Porque Juan Carlos fue una persona que financió a los bloques comandados por Don Berna a través del narcotráfico. Y en alguna de sus actuaciones, Juan Carlos me contó que había tenido algún tipo de relación con Luis Alfredo Ramos, con algunos militares, con algunos políticos. Y no solamente con Juan Carlos, yo le pedí a la comisión que hablara con todos los otros comandantes principales extraditados, entre ellos Don Berna, Rodrigo Tobar Pupo, Cuco Baroy, etc. ¿Y la comisión dialogó también con esas otras personas que acaba de mencionar? No tengo conocimiento si esas reuniones se concretaron, pero la intención que tenían hasta donde conversamos es que iban a visitarnos. Gracias. Dice usted que Juan Carlos Sierra Ramírez, una vez consultado su abogado, accedió a esta entrevista. Díganos qué sabe de esa reunión llevada a cabo con la comisión. Yo asistí, acompañé a Juan Carlos a la reunión, lo presenté ante la comisión, hice la introducción. Juan Carlos pues se presentó también y empezó a conversar con ellos. De las primeras cosas que expresó fue el miedo, el temor que le causaba tener que declarar ante Justicia y Paz manteniendo su familia en Colombia. Cuando él expresa este temor y este miedo, la senadora Piedad Córdoba inmediatamente le dice: Juan, yo puedo ayudarte para ver si se logra conseguir un asilo político para tu familia. Juan incluso preguntó si era posible conseguir una visa S para su familia para ingresar a Estados Unidos. La senadora le dijo que era posible que ella pudiese ayudar a conseguirle un asilo político en algunos países, entre ellos Suiza, Francia, Venezuela. Yo creo que aquí ya nos queda clara la línea recta que la periodista de la W no pudo dibujar porque se le embolató y porque básicamente Julio la cayó, pero también queda clara la manipulación que quiere hacer el video que vimos del Centro Democrático, ¿no? Sugiriendo que hay un montón de irregularidades en lo que en realidad fue un proceso absolutamente orgánico con lo que era la desmovilización de los paramilitares en el 2008. Como parte de la desmovilización se llegaron a unos acuerdos que fueron incumplidos. Mandaron a toda esta gente a Estados Unidos y esta gente, de manera muy lógica, buscó la manera de obtener algún beneficio a cambio de entregar información sobre Álvaro Uribe Vélez. Es como elemental, mi querido Julito, ¿no? Pero bueno, ya con esto aclarado, podemos llegar al final, al infaltable número 5 de los buenos montajes rancios de derecha. Si tienes equipo de abogados en el que no confías porque igual les dices qué hacer. Si tienes equipo de comunicaciones a los cuales les dices exactamente qué decir. Si tienes un equipo encargado de montar las conspiraciones que monta videos pachucos como el que acabamos de desbaratar, agrega además a grandes medios aliados. A grandes medios aliados que te permitan reforzar toda la estrategia a un nivel macro. Para la muestra, pues ya tenemos dos botones que hemos estado viendo durante toda esta píldora. La manera en que Julito maneja las cosas, la manera en que Juan Diego Alvira piensa y opina, y la manera en que la silla vacía presenta la información, siendo mi última prueba el último pedazo que voy a leer textual del artículo, y dice, ojo, el veredicto parcial en Twitter. La silla vacía analizó 33,000 trinos que se publicaron sobre el juicio a Uribe entre el 10 de febrero, 15 días antes de que empezara la intervención de los testigos, y el 11 de marzo, para entender cómo se ha movido la conversación en torno al caso de esa red social. Todos los trinos se clasificaron usando modelos de lenguaje de inteligencia artificial para determinar si eran neutrales, apoyaban la posición de la defensa de Uribe o la posición de las víctimas en el juicio. El resultado del análisis muestra que la narrativa de la defensa de Uribe ha ganado terreno. Por ejemplo, el comportamiento de la palabra montaje, una de las principales palabras que ha usado la defensa mediática del expresidente, le ha ido ganando terreno a la palabra culpable. Yo aquí me pregunto, ¿no es un poco raro concluir que esa cantidad de trinos es sinónimo de que vaya pelechando la defensa de Uribe, luego de haber contado cómo la defensa mediática de Uribe está construida por una caja de resonancia de gente del espectro del Centro Democrático que dispersa la información, por no decir bodegas? Quiero decir, no es posible que esos 33,000 trinos analizados
correspondan a la larga a 15.000 personas o quizás menos. No sé, me parece muy extraño llegar a esa conclusión de éxito de la defensa mediática luego de explicar que en realidad esa defensa mediática es experta en crear nubes de pedos, ¿no? Digo, al menos en X. Para terminar, yo diría que si fuera verdad que está funcionando tan bien la lavada de cara, no estarían tan afanados en generarle largas al juicio cada vez que objetan la bobada más boba, no estarían tan afanados en armar semejante estrategia de comunicaciones y sobre todo no estarían acudiendo a barbaridades como esta. En el 2000 vivíamos secuestrados hasta que dieron la orden. Nos estaban masacrando hasta que dieron la orden. La violencia y la inseguridad nos azotaban hasta que dieron la orden. Necesitamos un presidente que dé la orden y le devuelva la seguridad a todos los colombianos. Centro Democrático. Yo considero que es un signo de desesperación llegar al punto de revertir la narrativa para decir sí, yo di la orden y eso es lo que Colombia necesita. A mí me suena mucho a enorme punto de inflexión que va a seguir quebrando la vara en la medida en que el juicio recupere su curso. De aquí a que eso vuelva a pasar, les recomiendo de verdad repasar las audiencias. Si no tienen tiempo ni ganas, les recomiendo que busquen los resúmenes de Cuestión Pública y Vorágine. Pero, de por Dios, entérense, porque como nos está quedando claro, esta gente está haciendo todo lo posible por borrar de la historia este juicio y no debemos permitirlo. Porque más allá de que termine siendo declarado culpable o inocente, lo que tenemos en las manos es una oportunidad de oro para aclararnos más de 30 años de historia de Colombia, que explican el Congreso que tenemos ahorita, las fuerzas militares que tenemos ahorita, el conflicto armado que tenemos ahorita y que por supuesto tenemos que seguir desenmarañando el otro año y el que sigue y el que sigue y el que sigue. Y esa sería la píldora de hoy. Muchas gracias por ver el contenido hasta este punto, muchas gracias por apoyar el canal. Si les gusta lo que vieron, por favor compártanlo, dejen like, dejen comentarios, suscríbanse, activen la campanita. Si quieren apoyarme todavía más, busquen un corazoncito que dice gracias aquí abajo, que les sirve para dar donaciones al canal. Y esta semana nos veremos con un nuevo live y una nueva editorial. Hasta entonces, repasen el juicio de Uribe. Pónganlo de fondo, como hicieron con el de Amber Heard y Johnny Depp. Yo lo hice así, uno aprende un montón. Pero bueno, no les insisto más. Vean el juicio de Uribe. Todo está en las redes. No pueden decir que no vieron.